FM 101.9 en Mar del Plata comienza Prohibido Olvidar, martes de 15 a 16 horas, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Martes de 15 a 16 horas, Prohibido Olvidar. Y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenos días, buenas tardes sería. No, porque estamos transmitiendo en directo. estamos en vivo, sí. Después de Romanín, después del básquet. Ahora sí que se van a divertir. No, ahora empieza la fiesta de la radio. Así que vamos a analizar, tenemos sobre todo las cuestiones que tanto atraen a las señoras y a los jóvenes, que son las políticas energéticas y ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, Pablo, en esa diversión que vos decís... Empieza con la estrella de fondo, claro. La columna de Alberto Cortés se llama Perú, México y Colombia, pero mientras la preparamos, vamos a contar un poquito cómo va a ser el programa. Hoteleros no pagarán impuestos, vacunas eficaces, zona fría, Bianco, jefe de gabinete bonaerense. En unos minutos vamos a ver qué dijo Bianco. Jornada contra la presencialidad, inflación y el ejemplo del Reino Unido. Muy bien. Y tu columna, Pablo, la columna de Pablo Aceto, se llama Energía, empiezan las definiciones. Muy bien. Muy bien, ¿tenemos vista? Empecemos con la fiesta. Bueno, muy bien. En noviembre finalizábamos un comentario como este diciendo: es prematuro tal vez para predecirlo, pero podría ser que aquí también se pueda decir en el futuro, como en Chile, que el Perú despertó. El domingo 6 se votó en Perú en segunda vuelta y los resultados confirmaron que Perú había despertado. No es un despertar fácil, porque en al menos 3 décadas de neoliberalismo, la oligarquía peruana, las multinacionales mineras y sus aliados han acumulado muchísimo poder que no se evapora meramente por un triunfo en la elección presidencial. Sobre un congreso de 130 bancas, Perú Libre de Pedro Castillo, la primera fuerza, tiene 37, y su aliado, Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, 5. Requerirá inexorablemente de acuerdos para gobernar. La prensa hegemónica, encabezada por el Grupo El Comercio, y que comprende además a otros aún mucho más extremistas, jugó abiertamente a favor de Fujimori, como hizo la derecha en general, incluyendo al escritor y ex candidato presidencial, supuestamente furibundo antifujimorista por décadas, Mario Vargas Llosa. Del mismo lado está el aparato judicial y, hasta donde se sabe, las Fuerzas Armadas. Además de, obviamente, el poder económico. Durante la campaña terruquearon ferozmente a Castillo. Este término alude al terrorismo de Sendero Luminoso en los 90, cuando se lo llamaba popularmente terrucos. Este mote y otros equivalentes fueron el pan de cada día en la campaña de la derecha, basada en crear terror al supuesto comunismo y o senderismo del presidente electo. Esto llegó a tales extremos que hasta el New York Times lo denunció. Un triunfo tan ajustado puede ser también un condicionante simbólico. En 2016, Kuczynski le había ganado el balotaje a Keiko por aún bastante menos, y ésta desconoció inicialmente el resultado, aviniéndose solo ante la mediación del embajador norteamericano. Eran ambos neoliberales, claro, y no es este el caso hoy. Así todo, Keiko hizo la guerra a Kuczynski, que terminó cayendo en menos de 2 años, y la inestabilidad arrastró además a los 2 presidentes que lo sucedieron. Keiko, sin embargo, tenía entonces 73 bancas, más de la mitad del Congreso, caso sin precedentes. Hoy solo tiene 24. Está claro que Keiko ahora nuevamente ha declarado la guerra y la seguirá por todos los medios a su alcance, en un país donde no es muy difícil para el Parlamento destituir al presidente, como se vio en los últimos años. El primer paso de esa guerra
es embarrar la cancha, hacer denuncias de fraude sin el menor sustento y pedidos de anulación de mesas, no solamente carentes de fundamento, sino imposibles de manejar por su volumen por el organismo electoral. El objetivo es demorar la legitimación formal de Castillo y mancharlo lo más posible de sospechas desde el arranque. Los ataques especulativos contra el dólar son el segundo cañón que ya han disparado también contra el nuevo presidente. Son todas condiciones que ponen a Castillo, pero sobre todo al barco que los sectores populares del Perú tendrán que construir mientras navegan ante desafíos muy grandes. El primero, sin duda, es lograr la estabilidad de la que Perú ha carecido en los últimos años, logrando completar el mandato. Remontar la pandemia, muy mal administrada en ese país, al punto de ser el primero del mundo en muertos por millón de habitantes, será seguramente la mayor urgencia. En un país con 75% de trabajadores informales, las consecuencias económicas de la misma son también devastadoras y deberá proponer medidas eficaces para mitigarlas. La reforma constitucional, su principal promesa de campaña, deberá ser posiblemente otra prioridad del nuevo gobierno popular. Ya ha empezado la puja para impedir que la partidocracia corrupta hasta la médula sea la principal actora de esa reforma. Castillo aspira a que los movimientos sociales sean centrales en su definición. Algo similar viene ocurriendo ya en Chile. La Constitución posibilita un referéndum a estos fines, que puede ser el carril para que el nuevo gobierno esquive las trabas en el Parlamento. Entre tanto, el actual Congreso, principal nicho de la corrupción, repudiado en las calles hace apenas medio año, prepara contra el reloj su propia reforma constitucional a espaldas del pueblo, que pretenden imponer antes de que el 28 de julio asuma Castillo, con cambios del tamaño de pasar de un parlamento unicameral a uno bicameral. Ha prorrogado para ello artificialmente sus sesiones y hasta el actual presidente Sagasti ha denunciado la maniobra. Será complejo intentar avanzar en las nacionalizaciones previstas en el programa electoral sin lograr mayoría en el Congreso. Sí, son más viables, en cambio, medidas tributarias y sociales. La izquierda que representa a Castillo no es centralmente una izquierda intelectual, sino una asentada en los sectores rurales y en general más pobres del interior, donde arrasó electoralmente. Ideológicamente radical, pero que tendrá que medir con cautela y precisión los movimientos que dé en este terreno minado. Su programa se ha ido ajustando en el marco de la campaña, con el aporte de los equipos de la ex candidata, y que había sido la esperanza de la izquierda, sobre todo la internacional, en la primera vuelta, Verónica Mendoza. Castillo, por ejemplo, en sus intervenciones, había afirmado que volcaría el 10% del PBI para la educación y otro tanto para salud. Pero el presupuesto total del Estado peruano es el 19% del PBI, que se podría elevar, pero muy difícilmente tanto como para cumplir esas promesas. El racismo y el clasismo estuvieron muy presentes en la campaña de la derecha, que trataba de contrastar este tipo de cuestiones del maestro rural con el perfil de Keiko, formada en universidades estadounidenses. De todos modos, Keiko, en su desesperación, ya que ni en una sola encuesta preelectoral superó a Castillo, incurrió al final en una catarata de promesas demagógicas también imposibles de cumplir presupuestariamente, habiendo así probablemente sobreactuado ese rol. El valor simbólico del triunfo de la izquierda en Perú, bastión del neoliberalismo, no es para nada menor, como tampoco su valor práctico si logra consolidarse. Que los Estados Unidos hayan elegido indirectamente a Lima como la sede del golpismo internacional contra Venezuela es todo un mensaje. El grupo de Lima se quedó sin Lima. No hay que olvidar, sin embargo, que Perú está rodeado por Ecuador, Brasil, Colombia y Chile, en manos de gobiernos de derecha y ultraderecha. Aunque hackeados por sus pueblos, los tres últimos, controlan aún los aparatos estatales. El rol que pueden jugar Bolivia, Argentina y México, entre otros, para ayudar a estabilizar la situación peruana con una derecha interna que ya ha comenzado a hablar de golpe de Estado, será de gran valor. El mismo día se realizaron en México las elecciones parlamentarias de medio término y de gobiernos subnacionales. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, arrasó en las presidenciales, que le habían sido robadas por fraude en
2006 y 2012. En la presidencia mantiene su costumbre inaugurada como jefe de gobierno de la ciudad capital de realizar diariamente una conferencia de prensa a las 6 de la mañana donde marca agenda. Definió su gobierno como la cuarta gran transformación de México, siendo las anteriores la independencia, la reforma, proceso de transformación progresiva y laica en el siglo XIX, cuya figura más notable fue Benito Juárez, y la Revolución Mexicana, de principios del XX. Se definió claramente contra el neoliberalismo y cambió en muchos aspectos claves, incluido en la reforma del artículo 4 de la Constitución, la política de sus antecesores desde Salinas de Gortari en los 90, como mínimo. Giró su mirada principal desde los Estados Unidos hacia América Latina, sin romper lanzas con los primeros, a los que está atado el país por vecindad y por vínculos económicos, en especial desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, en 1994, recientemente renegociado. La elección del domingo 6 fue esperada como plebiscitaria contra AMLO por sus opositores, el PRI, trágico resabio hipercorrompido de la revolución, el PAN, aún más a la derecha, y el Partido de la Revolución Democrática, ex partido de AMLO, que lo dejó por corrupto para fundar el Movimiento de la Regeneración Nacional Morena. Ahora, aliados los tres en una coalición anti-AMLO. El Morena y sus aliados ganaron muchas gobernaciones que no tenían y mantuvieron su mayoría en el Congreso, pero sin alcanzar mayorías calificadas, necesarias para algunos de sus proyectos más ambiciosos. El punto oscuro fue la Ciudad de México, dividida en 16 alcaldías, donde se perdieron varias. Problemas locales, más que alineamientos nacionales, incluyendo un muy reciente grave accidente en el metro, con más de una veintena de muertos, hayan sido probablemente las principales causas del revés en gran parte de la capital, tradicionalmente a la izquierda del voto nacional. En términos generales, la jornada fue auspiciosa para el Moreno. En Colombia, mientras, el pueblo en las calles lleva ya más de un mes y medio sufriendo decenas de muertos, desaparecidos, violaciones y presos sin decaer. El régimen del uribista Iván Duque se niega a dar garantías mínimas de respeto a los derechos humanos, razón por la que el Comité Nacional del Paro se retiró de la mesa de diálogo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país después de un intento inicial de Duque, avalado por el degradado secretario de la OEA, Luis Almagro, de postergar la visita. Es importante también la constitución de una Asamblea Nacional Popular, con lo que la lucha social comienza a pasar de la protesta a la propuesta. Por otro lado, el año próximo habrá elecciones en las cuales es imposible que vuelva a ganar el uribismo sin un gran fraude o postergación de las elecciones. Gustavo Petro, de Colombia Humana, es el favorito. En las calles y en las urnas, América Latina sigue en lucha. Muy bien, hoteleros anunciaron que no pagarán impuestos. Según los empresarios, es para prevenir mayores daños en el marco de las restricciones. Además, solicitaron la condonación del impuesto inmobiliario y las tasas municipales de servicios urbanos o generales para 2020 y 2021. La razón es que se ven obligados a privilegiar el pago de las obligaciones laborales por sobre las tributarias. En este contexto de medidas restrictivas para la circulación de personas y para el ejercicio del comercio y la industria, que han llevado al cierre de 11.800 establecimientos hoteleros y gastronómicos a nivel nacional y a la pérdida de 175.000 puestos de trabajo, nos lleva a esta decisión. Por eso solicitamos la condonación del impuesto inmobiliario y las tasas municipales de servicios urbanos o generales para los ejercicios 2020-2021. Esto es lo que pide la Asociación Hoteleros y Gastronómicos de Mar del Plata. Rusia dice que la vacuna Sputnik es la más eficaz contra la variante Delta. El Instituto Gamaleya dijo que publicará los datos de eficacia en una revista internacional. Un estudio inglés mostró que
2 dosis de Pfizer o AstraZeneca protegen más del 90% contra el coronavirus. Según Rusia, la Sputnik V es la más eficaz contra la variante Delta, que es en este momento la más peligrosa y que genera dudas sobre la efectividad de las actuales campañas de inmunización. La variante Delta fue detectada en la India. Se advierte lo crucial que es vacunarse por segunda vez, dijo el ministro de Sanidad británico Matt Hancock. Los estudios realizados en base a personas vacunadas con una sola dosis muestran que la protección es mucho más baja. Así que bueno, a vacunarse, a darse las 2 dosis. Es lo que queremos, estamos esperando. Vos pero no tenés ni la primera, no, ni la primera tenés vos. Me saludan desde la gobernación todos los días, Claro, pero la vacuna no aparece. la vacuna no aparece y ya cuando se está hablando de una tercera aplicación. Sí. ¿No? La variante hindú, francamente los números que se están dando hace ver que el futuro se está complejizando un poco. Inglaterra, que iba hacia una apertura. Sí. Esto es independientemente de que te guste el país, de que te guste el que lo gobierna o no. Aquí hay una realidad biológica que evidentemente hace mucho más compleja la cosa. Esto un poco pone en debilidad a lo que es, por lo menos, lo que es la primera aplicación de la vacuna china. Recordemos que, a diferencia de la demás, la vacuna fuerte, digamos, la que te da más defensas, es la rusa. Sí, sí. En la China es al revés, es a partir de la segunda aplicación. Así que lo que han decidido por la vacuna china es necesario la segunda aplicación. Pero bueno, también... según el informe, en todas las vacunas es casi indispensable aplicarle cuando dosis, ¿no? hace un par de meses atrás todos hablaban de la primera aplicación. Claro. Para cubrir, aparecieron los hindúes. Sí. Y tiraron todo abajo. Sí, sí. Evidentemente ya hay que empezar a hablar seriamente de la segunda dosis, porque lógicamente se ha dado una variante que no estaba hace unos meses atrás. Entonces lo que se discutía fue el cohete. Hay que ir no solamente pensando en la segunda dosis, sino también en una tercera. La ley de zona fría también beneficia a usuarios de gas envasado. Así lo informaron desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón. La norma, que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que incorpora a Mar del Plata y Batán a los descuentos en la tarifa de gas, también contempla a los usuarios de garrafas. El Fondo Fiduciario para Consumos Residenciales de Gas financiará así la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo. El proyecto beneficiará a los usuarios residenciales con un 30% de descuento y será con un 50% de descuento para titulares de la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, pensiones no contributivas y jubilados y trabajadores en situación de dependencia hasta 4 salarios mínimos, del monotributo social, usuarios con seguro de desempleo, electrodependientes y empleados de casas particulares. También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de la tasa de servicios urbanos o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de guerra de Malvinas. Yo voy a ser sincero, eso no lo leí en ningún lado. Bueno, acá, salvo los defensores, claro, para ser parte de la
A ver, falta que se sancione la ley en senadores. Podrá venir, Sí. estará proyectado que eso esté incluido en lo que es la reglamentación de la ley. Pero yo la verdad, lo que leí no dice esto, bueno, acá dice no que lo dice. esto lo informan desde la Defensoría del Pueblo, de Por Mar eso, del Plata. yo la Defensoría del Pueblo, De Mar del Plata. Yo leí la ley, no es, pero no digo que estén equivocados. No, vos lo que decís que vos no lo tenés confirmado. No, yo ahí no lo veo. ¿Será parte de la reglamentación? Puede ser. Sí. Pero yo, la verdad, ahí y son los únicos que lo están diciendo. Por ahí habría que revisar, lo vamos a revisar otra vez, pero Bueno. por ahí lo que se plantea que eso va a estar parte de la reglamentación, pero no lo tengo leído. Lo cual no quiere decir que no esté. Claro. Uno se puede equivocar también, pero bueno, veremos. Falta, si no me equivoco, que se traten senadores. Falta que se sancionen senadores, esperamos que sea antes de primavera también, ¿no? Claro. Si no, Que no sea pleno verano. que no sea pleno verano, porque aparte esto también va, recordemos que parte del financiamiento se va a hacer sobre los impuestos que se cobran a boca de poza, los que cobran directamente, los que pagan directamente a las petroleras. Estamos hablando de industria y estamos hablando de GNC, por ejemplo. Así que eso también va a traer un impacto porque va a aumentar en un 1 y pico ese impuesto. Así que va a haber un reacomodamiento en todo sentido, ¿no? Es cierto que por un lado va a beneficiar, y está bien que beneficie a los usuarios, pero hay que ver también cómo impacta eso en logística, por ejemplo. Así que, bueno, hay que esperar a ver y vamos a revisar eso que dicen los defensores del pueblo. Deben tener razón, vamos a verlo porque no lo vimos en su momento. Muy bien. Carlos Bianco, no hay discriminación. Les expliqué 3 horas la normativa. El jefe de gabinete bonaerense le respondió a Montenegro y a otros jefes comunales de la oposición y desestimó el pedido del jefe comunal para la vuelta a clases presenciales. El rol de la oposición es poco serio en el país en general y en la provincia en particular, dijo Bianco. No hay discriminación, sino que es un criterio objetivo. Estas declaraciones de Bianco apuntaron a las críticas que intendentes de la oposición, entre ellos el intendente de Mar del Plata, Montenegro, lanzaron después de que la provincia autorizó la presencialidad escolar a partir de este miércoles, a partir de mañana, en el conurbano, pero no en Mar del Plata. Pero no solamente que no se autorizó en Mar del Plata, sino que hay otros varios municipios de la provincia de Buenos Aires que tampoco tienen clases presenciales porque están en fase 2. Cuando baje la incidencia de casos en los distritos del interior, avanzarán de fase, aseguró Bianco, que es lo que le contestó a los intendentes. Hay algo que es real y objetivo. El intendente dejó al hacer todo. Sí. ¿No? En realidad el intendente siempre negó la pandemia. Bueno, tuvo una actuación interesante, fue apenas, que creo que incluso antes que la provincia de Buenos Aires, cuando le pidió a los turistas que no vengan a Mar del Plata. Bueno, eso fue al principio. Eso fue después, al principio, pero sale Rabinovich diciendo que la información de las clínicas, que faltan camas o están a punto de saturación, diciendo prácticamente que mentían. Claro, porque acá era lo que decía la municipalidad y lo que decían los sectores de la salud.
privados y públicos, Claro, no es que lo decía zona sanitaria. Claro, claro. Había clínicas privadas que lo decían, mire, estamos al límite. Claro, pero hace rato que lo vienen Y diciendo. bien, lo cual es, uno puede tener una idea más o menos igual, parecida o totalmente diferente. Ahora, los datos son objetivos. Claro. Ahora, si en la clínica te están diciendo, estamos al tope, es porque están al tope. Si no, han mandado una inspección a ver si están al tope. A ver si es verdad. Pero ¿no? Claro. salió Rabinovich, que encima quiere ser candidato a senador, Sí. que ni siquiera es de Mar del Plata, Sí. que yo no sé si conocerá el hall de las clínicas que existen en Mar del Plata, diciendo que no es verdad, no sé, por olfato, lo sacó. Los tipos te están diciendo que son, a ver, empresas privadas que no están vinculadas con la política de salud del gobierno, como puede ser zona sanitaria, el hospital regional, el hospital de niños, Sí, hay una el queja. materno infantil. Hay una queja también de los intendentes de la zona hacia Montenegro. Claro. Porque dicen que el IGA es de la zona sanitaria El- octava, el- no de Mar del Plata. Está solamente. Porque Montenegro dice A que ver, tengo camas libres en el IGA. ¿Qué hizo en relación al transporte? Nada. Y lo estamos viendo. Algunos dicen, no, ¿y qué tiene que ver? Y sí, macho, porque si a esta altura tenemos que discutir la incidencia del contagio en el transporte público, me parece que no estamos, después de un año no estamos entendiendo nada. El servicio se disminuyó en forma dramática, la gente agolpada arriba de los bondis, entonces lógicamente tenés problemas de contagio, entre otras cosas, pero había cosas que el intendente tenía que hacer para mejorar la situación, y la verdad que no lo hizo. No, y hay una cosa que es preocupante, que si vos negás un problema no lo estás resolviendo. No está resolviendo el A ver, esto es en línea general en todos lados. Yo me acuerdo, acá hubo manifestaciones pidiéndole al intendente alimentos frescos. No, mira, eso pedíselo a quien cobra impuestos, que es la provincia de Buenos Aires. Al intendente pedirle que gobierne las cosas que está en su jurisdicción, entre ellas el transporte. Pero con el transporte no se quiere meter nadie, entonces hablan de los pollos frescos. Digamos, acá hay un conjunto de cosas donde oposición, esto a nivel nacional, provincial y también local, independientemente del rol que ocupe cada uno. Acá cada uno está buscando tirar agua para su molino y no se está hablando de lo que se tiene que hablar. Acá nunca hubo, salvo del foro del transporte, salvo algún sector puntual, no hubo un reclamo concreto en relación con el tema del transporte. Yo puedo entender la gente que necesita trabajar, yo lo puedo entender y eso hay que verlo con mucho respeto, porque uno que tiene el trabajo asegurado y cobra el 100% del sueldo todos los meses, vos tenés que mirar con cierto respeto a los que no viven esa situación, que es totalmente precaria. Ahora, el tema del transporte, el transporte público, tenés que tener en claro que es el punto de contagio más importante y no se ha hecho nada. Y los transportistas escolares, decíamos los otros días, Sí, que ofrecían sus ofrecían vehículos. un apoyo logístico Claro. para transporte de chicos de escuela. Esto de que estaba aprobado que en las escuelas no había contagio, bueno, ahora se probó todo lo contrario, por lo menos la percepción que yo tengo a mi lado. Yo no manejo estadística, pero yo estoy viendo que se están contagiando todos muchachos de 30 años con hijos en la escuela y se empezaron a contagiar cuando los chicos fueron a la escuela. Entonces, evidentemente todo lo que está aprobado, dentro de lo que está aprobado y aparentemente a nadie le ha llamado la atención, es cómo se está viajando en Mar del Plata. Y después nos quejamos de las fiestas clandestinas, pero si vos tenés agolpada a la gente en el bondi, después no podés salir a patalear mucho porque
evidentemente de eso te va a generar el descontrol de la situación, que es lo que se está viviendo ahora. Yo no creo que ya parecen chicos, ¿no? La culpa es del otro. No, la culpa es de Montenegro. Sí. Él tenía, Sí. tenía que controlar el comercio, tenía que controlar la nocturnidad, tenía que controlar los boliches, y no controló absolutamente nada. Bueno, estas son las consecuencias. Bueno, Pablo, vamos a tu editorial. Energía. Empiezan las definiciones. Son definiciones que habían quedado pendientes con el inicio de la pandemia. Tenemos las viejas grabaciones del programa, donde habíamos empezado por el tema Gas 4, que iba a venir a resolver, poniendo plata encima, los problemas de gas que al final no se resolvieron, tal como lo dijimos. Y había quedado pendiente algo que en su momento, cuando era presidente Nielsen de YPF, había hablado sobre ese paraguas que se quería hacer sobre Vaca Muerta para que la industria petrolera no sufriera los problemas que sufren el resto de los argentinos, ¿no? ¿Cuál será el problema? ¿Se le lavará el mate? Pensamos, no. El problema claramente está relacionado con la disponibilidad de dólares para girar al exterior las regalías de las empresas extranjeras. También, y esto no hay que olvidarse, en ese mismo año, antes de la pandemia, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el discurso de Alberto Fernández hablando de una nueva ley de hidrocarburos, que también fue frenada por la cuestión de la pandemia, y sobre nuevas políticas de extracción minera. Ha ido avanzando esto, a pesar de la pandemia. Ya en junio del año pasado se empezó a hablar con estos títulos, ¿no? Se viene una YPF minera enfocada en el oro y en el litio. Este es un diseño o propuestas que en su momento lanzó Galiuccio. Y cuando anda Galiuccio, vamos a mirar bien de qué se trata. Esto que ya se había empezado a hablar el año pasado sin tener en cuenta o con claras definiciones. ¿Se acuerdan cuando en febrero Nielsen dijo YPF se va a dedicar al petróleo y nada más? Que nadie sabía muy bien de lo que se trataba. Bueno, se trataba de esto, de un avance de YPF sobre otras áreas de producción energética, distribución y transmisión. Esto está bien, esto está mal. La verdad que si uno quiere proyectar una actividad nueva, todo eso se necesita una estructura, se necesita gente capacitada para llevarlo esto adelante. Siempre se dice que la creación de YPF es de Irigoyen. La verdad que ya cuando Irigoyen funda YPF, lo funda sobre otras estructuras que fueron creadas antes. La estructura fundacional de lo que hoy conocemos como YPF fue lo que en su momento era el aparato estatal mejor armado, con profesionales, con áreas técnicas. El Ministerio de Agricultura. En 1990
7, que es cuando se crea a través de el ingeniero Fulch, se consigue inaugurar la etapa petrolera argentina con el pozo número 1. La decisión vino a través de del Ministerio de Agricultura de la Nación. Estamos hablando de la segunda presidencia del presidente Roca, donde se funda una comisión interna que se llamó Comisión de Agua, Napas Subterráneas, Minerías y Estudios Geológicos. Ahí empieza YPF. Comienza la creación de una estructura que no existía antes y que se apoya sobre lo que la estructura más fuerte que se tiene. Después, con el tiempo, se crea dentro de YPF, ya fortalecida, se crea lo que es el departamento de gas, que después siguió su camino independiente a través de gas del Estado, pero la verdad es que todo eso fue devastado y hay que empezar de nuevo. Y es lógico que se empiece por YPF, porque es la única estructura más o menos en pie que quedó. A pesar de que no es estatal, es una sociedad anónima. Pero es lo único que hay. Si se quiere expandir una estructura nacional, vos tenés que partir de la base de una estructura con capacidad técnica y organizada, que en este caso es YPF. Entonces no está mal que desde YPF se proyecten algunas cosas. Esto, por supuesto, es cuestiones teóricas. Nielsen no estaba de acuerdo con eso y Nielsen lo borró. Continuó con YPF Electricidad y ahora se inaugura una nueva etapa. Una nueva etapa que empieza en enero de este año con la absorción de la compañía de inversiones mineras, CIMSA, que es una empresa que se dedicaba a la provisión, a proveer a Vaca Muerta de la arena silicia para el fracking. La absorbe YPF ahora en enero, hace muy poco. Y esto también está relacionado con la visita del primer ministro español, que no es que vino acá a averiguar de dónde vino los argentinos o de dónde salieron los brasileños, vino para otras cosas. Y esta visita disparó, tengamos en cuenta que YPF es una sociedad anónima, no es una sociedad de Estado, donde gran parte de ese 49% también están los capitales españoles que en su momento administraban YPF. ¿Qué es lo que se siguió sumando? Y se siguió sumando una asociación de YPF, un acuerdo para fortalecer la expansión en lo que es la explotación offshore, especialmente en el Atlántico Argentino Norte, es decir, donde estamos nosotros, con la Shell y la Noruega Equinor. Es decir, si uno ve el contexto, sirve como para ir definiendo qué es lo que realmente se quiere hacer. Por supuesto, después hay que ver qué es lo que hacen. También sale lo que en su momento se había anunciado, pero por cuestión de la pandemia no se pudo llevar adelante, la reforma a la ley de hidrocarburos, donde, por supuesto, se está discutiendo esto con las petroleras. ¿Con quién se está discutiendo este borrador? Con la Pan American Energy
que es la segunda petrolera después de YPF del país, que lidera Marcos Bulgeroni, Plus Petrol, Tech Petrol del grupo Techin, que evidentemente tan enemigos del gobierno no son, porque siempre andan juntos, y entre otras petroleras que también invierten, que son del extranjeras, aunque sí se puede decir que Techin es nacional o que Pan American Energy es nacional. Es muy discutible eso. Darío Martínez, el actual secretario de Energía, justificó esta ronda de discusiones, dado de que todas las empresas, algunas se dedican más al gas, otros se dedican más al petróleo, otros al transporte, otros a la refinería, y era necesario que en el debate tener en cuenta todas estas cuestiones. Se plantea un desacople del 30% entre el precio internacional y el precio local, donde, digamos, hagamos una síntesis del último año, cuando cae el precio internacional, el precio local se mantiene, lo terminamos subsidiando nosotros, y ahora dicen que el precio internacional subió, pero acá se mantiene igual, cuando acá no dejó de subir, por lo menos en pesos, y el precio del Brent, que es el precio de referencia en la Argentina, está superando los $70, cuando antes de la pandemia no superaba los $61 el barril. Entre las cuestiones que se quiere discutir, que es un paquete de beneficios fiscales, la reducción del 3,5 ingresos brutos y con la alícuota del 3,5 en todo el país. Pero también, y fíjense que esto se mantiene de la época de Nielsen, también se prevé incluir un régimen especial para acceder al mercado único de cambio, modo tal de habilitar la repatriación de utilidades a los países de origen de las empresas petroleras. Este es el corazón de la nueva, es decir, es el famoso paraguas que en su momento hablaba Nielsen, de disponer, cualquiera de nosotros depende de $200 por mes. No sería el caso de las empresas petroleras, que con esta nueva ley van a disponer de los dólares que ellos quieran para repatriar sus utilidades hechas con nuestros recursos y nuestros subsidios. O sea, todo esto que vos nos estás contando es para beneficiar a las empresas extranjeras, o va a llegar algún beneficio a los habitantes de nuestro país, o se va a desarrollar más la industria, que es tan importante del sector energético para cualquier país. Mira, o como digo recién, es para beneficiar a los empresarios. En la parte, por ejemplo, de explotación en gas, el proyecto, el texto de ley también incluye un apartado dedicado a promover la exportación de gas. Estamos comprando gas. Claro. Estamos hace más de 2 meses quemando gasoil por falta de gas, y nos siguen hablando de que vamos a ser exportadores de gas. Ahí ya nos están macaneando, claro, porque claramente la Argentina, y esto siempre lo repetimos, no es Arabia Saudita, no es Venezuela, somos un país con gas, donde las políticas fundacionales energéticas de la Argentina siempre fue para mantener, proveer a el consumo interno, porque no tenemos capacidad exportadora. Pero se sigue sosteniendo la exportación de gas, cuyas regalías nosotros vamos a proporcionar los dólares para que se las lleven al extranjero. Ahora, ¿a qué va todo esto? Ese proyecto que nosotros leíamos al principio, que es
la YPF petrolera ya es un hecho. Se crea la petrolera YPF Litio Sociedad Anónima. Si bien hay, en conversaciones hemos escuchado o leído algunas declaraciones de sectores del gobierno de nacionalizar los yacimientos de litio, la verdad que eso todavía no está, pero ya está YPF Litio Sociedad Anónima. La diferencia entre el litio con los hidrocarburos es que en esto la Argentina tiene posibilidad exportadora, porque a diferencia del petróleo, que este es un país con petróleo, no un país petrolero, los yacimientos de litio, por otra parte, nos pone, hoy por hoy somos el tercer recurso, el tercero proveedor de recursos certificados de litio en el mundo. Sí, primero está Bolivia y después Chile y nosotros. Sí. Que se está hablando de un triángulo entre Argentina, Chile y Bolivia para el manejo de este recurso. No solamente en lo que ha sido hasta ahora en la venta a granel, sino también en ya en exportación de baterías para vehículos. Sí. Están hablando que ciertas baterías tienen un costo de entre 20 y 25 mil dólares, pero el tema que uno entra en preocupación es que si YPF Litio Sociedad Anónima va a seguir llevando, va a seguir siendo el mascarón de prueba de intereses extranjeros. Claro. Porque estamos hablando de una sociedad anónima. Ahí está el tema. Entonces, por supuesto, todavía no está en claro cómo es la integración del capital. Tampoco se sabe muy bien cuáles van a ser los porcentajes de inversión. Lo recordamos en Vaca Muerta, YPF se endeudó en 6.000 millones de dólares para invertir en exploración. No recibió ningún subsidio y las empresas extranjeras recibieron subsidio y se encontraron con el trabajo de exploración ya hecho por YPF. Digo, no vaya a ser que acá no pase lo mismo. Digo, como anda Galiucho en el medio, sí. Uno da a pensar de que esto puede ser o por lo menos debe ser analizado. El horizonte de negocio, también la idea es no solamente llegar al tema de litio, sino también en lo que es las pilas de hidrógeno. Lo que habíamos leído hace un ratito, que esto fue de junio, lo del oro aparentemente no está en discusión, no está por lo menos en estos textos, o por lo menos no se lo ve como razón social. Aparece oro, aparece cobre, seguirán de largo, porque es litio, sociedad anónima, no es YPF, minería, sociedad anónima. Claro, sí, encima, sí. La razón social tiene un objetivo que es sobre litio, digamos. En lo que es el electromovimiento, lógicamente el acumulador es de fundamental importancia, pero también el cobre. Así que evidentemente cuando vean cobre lo tirarán a un costado, alguien lo va a levantar. En este tridente, las principales provincias, y por eso se ve siempre un gesto tan amable de Morales hacia Alberto Fernández, no es para menos. Jujuy va a ser una de las principales beneficiarias de todas estas políticas.
junto con Salta y Catamarca. Eso también explica algunas actitudes donde a veces los opositores son hasta cierto punto, depende todo de cómo se vea, y donde el sector extractivista, con la absorción de YPF de la compañía inversora minera, lo que se conoce como CIMSA, donde también lógicamente va a tener un predominio en lo que es la provisión de arena silícea para Vaca Muerta. De esto, lo que ya está es YPF luz, ya está YPF litio. En enero YPF absorbe la empresa CIMSA, es decir, claramente van siguiendo un camino. Falta que se apruebe la ley de hidrocarburos y falta que se defina cómo va a participar YPF litio de la explotación del litio, justamente. Va a participar en las concesiones, en la puja de concesiones con otras empresas. Se va a nacionalizar y va a ser la única que pueda explotar el recurso. Eso sería lo más interesante, ¿no? Y también sería interesante saber cómo se compone el capital de ese YPF litio. ¿Por qué? Hacer una sociedad anónima, a diferencia de una sociedad de Estado, la rentabilidad juega un rol fundamental en lo que es la decisión de la empresa. Porque hay socios, en este caso, por ejemplo, YPF, un 49%, que están pidiendo regalías. No le importa la situación del pueblo argentino, de esto, del otro. Están pidiendo regalías. Y esta también va a ser una sociedad anónima. Entonces también sería interesante saber quiénes son los que juegan, si se nacionaliza, quiénes van a estar, por ejemplo, al frente de una nacionalización, va a estar una sociedad anónima. Y es raro. Porque o se nacionaliza o es privado. Se nacionalizará y le entregará la explotación a una sociedad anónima. ¿Y quiénes son los de esa sociedad anónima que se benefician? Porque siempre te dicen que la inversión extranjera es fundamental para la explotación de esto, del otro. Ahora resulta que el Estado argentino subsidió a las petroleras en Vaca Muerta. La YPF, que tiene 51% de las acciones del Estado, se salió a endeudar y no obtuvo ningún beneficio. Yo también quiero ver cómo se dibuja en este sentido. Lo que es claro, que acá no hay un desgobierno. Acá hay una claridad de lo que se quiere hacer. Hay que ver cuando salga si esas ideas... La principal oposición de este gobierno está dentro del mismo gobierno. Porque claramente, entre lo que habíamos hablado de Nielsen, de otros sectores, las jugadas se están dando dentro de ese campo. Del otro lado está la oposición, que no sabe muy bien para dónde disparar, que un día te dicen que la Sputnik es un veneno, están preocupados por la presencialidad en las escuelas. Digamos, la oposición está dentro del mismo gobierno, ahí adentro se está jugando. Hoy han salido sectores a plantear el tema de la estatización de lo que es las reservas de litio. Vamos a ver cómo se dan estas distintas pujas. La nueva ley de hidrocarburos está en discusión y también está en discusión el carácter de nacionalización o no de litio y qué rol va a jugar YPF litio en esas concesiones. Jornada contra la presencialidad en Mar del Plata. La municipalidad niega la evidencia científica. Agrupaciones, docentes y autoconvocados
realizaron una concentración para pedir por la continuidad de las clases virtuales, que reducen un 30% el riesgo de contagio. Afirmaron que el regreso a las aulas aumentaría la tensión del sistema sanitario y agregaron que la ciudad es uno de los 3 distritos de la provincia con más casos. Luego de la movilización a favor de la presencialidad en Mar del Plata el domingo, ayer lunes se realizó una jornada a favor de la continuidad de las clases virtuales. Estamos reclamando que se conserve la educación virtual porque hay una falsa idea de que los niños no contagian. De volver a las aulas aumentarían los casos, manifestó Fernando Marte, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La municipalidad niega la evidencia científica. En Mar del Plata no se realizaron testeos masivos en la comunidad educativa, entonces no podemos saber cuántos casos de contagios hubo. Incluso se ha denunciado que se han ocultado casos en las escuelas, terminó diciendo Fernando Marte, docente de la universidad. Pero también hay que decir que la responsabilidad de eso es de la provincia. No, a ver, esto de andar tirando cada uno agua para su molino. Y los testeos en la educación pública, salud pública, es de la provincia. Los testeos no son responsabilidad de la municipalidad. La municipalidad cobra tasa de alumbrado, barrido y limpieza. El que cobra impuesto es la provincia. Y son, a ver, tiene una estructura de salud la municipalidad que es de nivel primario. La salita, la vacunación de la gripe que lo está haciendo, el dentista, el oftalmólogo, no te atienden un parto. ¿Por qué? Porque son salas de atención primaria, alguna emergencia, algún auxilio, por ahí te lo pueden resolver. Tendría que hacer más, se podría hacer más, pero es lo que está haciendo. La estructura de salud de envergadura corresponde a la provincia de Buenos Aires. No podemos echarle tampoco la culpa al municipio, que no tiene estructura, nunca la tuvo para eso. Eso es responsabilidad de la provincia. Ahora, yo quiero que lo responsabilicen a Montenegro por el manejo del transporte, por Inspección General que no vio absolutamente nada, porque le estamos pidiendo que haga cosas que no le corresponde por su jurisdicción y no le estamos reclamando lo que sí corresponde por su jurisdicción. Entonces esto termina en una discusión de mamados. Muy bien, nos estamos despidiendo nosotros hasta el martes que viene. Nos despedimos con un tema musical y volvemos el martes con Prohibido Olvidar. Dígame si no se han divertido con nosotros. No la pasaron bomba y esta hora voló. Bueno, hasta el martes que viene.